Buenos días con todos. A continuación vamos a realizar la exposición del grupo número 1, integrado por Luis Bravo, Vladimir Celi, Jennifer Jaramillo, Cristóbal Ríos, Carmen Toledo y mi persona, Víctor Ayora. Vamos a presentar el tema del ISO 27001 del año 2013. Para esto nosotros vamos a abordar una agenda en la cual vamos a destacar los puntos más importantes dentro de la ISO 27001. Primeramente vamos a ver qué es, luego su objetivo. Luego vamos a ver sus principios y características y qué permite. Luego de esto vamos a ver las diferentes fases para su implementación. Luego de esto las cláusulas que tiene el ISO 27001, la importancia, vamos a ver su estructura y finalmente las conclusiones. Primeramente, para abordar el qué es, hay que tomar en cuenta que el desarrollo de los sistemas informáticos hay veces en los cuales no se aborda lo que viene a ser correctamente la protección o seguridad de la información. Entonces, especialmente cuando se maneja información sensible, es vital tomar en cuenta este aspecto, ya que si no puede desencadenar en problemas operativos, financieros o incluso legales. Y todo esto pues, puede llevar a una organización o empresa a la desaparición o a la quiebra. Entonces, ¿qué es la ISO 27001? Es una norma internacional que permite el aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así como los sistemas que la procesan. Como su nombre mismo lo dice, ISO fue creada por la ISO, la Organización Internacional de Normalización. Todo esto para garantizar buenas prácticas a la hora de la seguridad de la información. Entonces, todo esto va a permitir una evaluación del riesgo y aplicación de ciertos controles para mitigar o eliminar este riesgo. Entonces, con esto vamos a su objetivo. Presenta como objetivo el proporcionar un marco robusto para proteger la información que se puede adaptar a organizaciones de todo tipo y tamaño. Con esto lo que se busca es establecer un estándar en el cual pueda ser adaptado tanto a organizaciones pequeñas, grandes, de todo tipo, de toda índole. Entonces, aquí las organizaciones más expuestas a los riesgos relacionados con la seguridad de la información eligen cada vez más implementar un sistema de gestión de seguridad informática que cumpla con la norma ISO 27001. Aquí podemos poner como un ejemplo el banco, el cual maneja información de cuentas de usuario, las transacciones y todo tipo relacionado. Aquí vemos que se maneja información sensible. Entonces, aquí es a este tipo de organizaciones que manejan este tipo de información, se les recomienda manejar esta norma ISO 27001 ya que presenta buenas prácticas del manejo de la seguridad de la información, ya que esta información es muy valiosa y no debe perderse ni vulnerarse. Con esto vienen los principios y características. Ya, la norma se basa en tres principios principales, los cuales son, primeramente, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. En el caso de la confidencialidad, vamos a tener el control del acceso a la información. ¿Quién puede acceder a esta información? Luego, el control de acceso a sectores de un sistema u organización. Todo va en función a la organización, a veces se puede manejar por sectores. Entonces, vamos a ver quién tiene acceso a estos. Entonces, de la mano de esto va la integridad, ya que con esto va el control de cambio y vulneración de la información sin permisos concedidos. Dentro de esto, pues, primeramente se hace un control de acceso a la información para ver quién puede acceder. Y luego, pues, en el control del cambio vamos a ver si ese individuo va a tener los permisos necesarios para poder realizar cambios dentro de la información. Y aquí se van a prever mucho lo que viene a ser que vulneren dicha información o que les cambie. Tercero, tenemos la disponibilidad, que es el control de pérdida de la información. Aquí vamos a ver diferentes medidas en las cuales pueden salvaguardar la información para poder mantenerla correctamente, además de verificar que esté disponible el acceso en todo el tiempo que se necesite. Como punto de partida de la norma, se basa en el control de riesgos y amenazas para generar una serie de medidas y mecanismos para proteger la información de una empresa. Aquí, como se mencionó anteriormente, lo primero que se va a hacer es una evaluación, viendo qué amenazas puede tener y verificar ciertos planes para poder mitigar los mismos. Entonces, en el caso de que ocurra una amenaza,
se van a generar las medidas necesarias para reducir su impacto inmediato. Obviamente, aunque nosotros preveamos una amenaza, no siempre se va a poder mitigar del 100%, especialmente inmediatamente. Entonces, lo que se busca es reducir su impacto inmediato y hacerlo lo menor posible. Dentro de las características que se pueden encontrar, pues está el contexto de la organización definida, el liderazgo, la planificación, el soporte, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora continua. Todo esto se puede resumir en este gráfico en el cual se muestra la evaluación y tratamiento de riesgos. Todo esto con su respectiva evaluación se van a verificar los diferentes planes necesarios para mitigar los riesgos y todo en función de esto pues ya se van a tomar medidas necesarias para la seguridad y aquí ya se va a abordar pues el tema de la implementación de medidas de seguridad. A continuación voy a hablar sobre qué permite la normativa ISO 27001 del año 2013. La norma ISO 27001 permite que los datos administrados sean confidenciales, íntegros, disponibles y legales para protegerlos de los riesgos que se puedan presentar en cualquier organización. En cambio, en la parte de empresas, la normativa ISO 27001 también sirve para obtener un diagnóstico por medio de entrevistas, realizar un análisis exhaustivo de todos los riesgos que se puedan presentar. Además, permite crear un plan de acción acorde a las necesidades puntuales de la empresa y, por último, diseñar procedimientos. Es decir, esta normativa 27001 sería de vital importancia para las empresas que quieran aplicar seguridad en la información de sus datos o y para tener un plan de políticas y normativas para proteger su información. Además, nos permite entender los requerimientos de seguridad de la información y la necesidad de establecer una política y objetivos de seguridad de la información. Además, implementar y operar controles para manejar los riesgos de la seguridad de la información, monitorear y revisar el desempeño de la efectividad de los sistemas de gestión de seguridad de la información, el SGSI. Y por último, permite favorecer el mejoramiento continuo en base a la medición del objetivo de la empresa. A continuación voy a hablar sobre los pasos para la implementación de la normativa ISO 27001, los cuales constan de 10 fases. La fase 1, también llamada auditoría inicial o gap analysis. Esta es un análisis del cumplimiento de los requisitos de la normativa ISO 27001 y de sus controles. Cuando nos referimos a gap, nos referimos a el espacio que existe entre dónde estamos, es decir, el presente, y dónde queremos estar, es decir, el objetivo que queremos alcanzar. Esto nos permite identificar los requisitos y controles incluidos en la norma que tenemos implementados en la organización y en qué grado lo tenemos implementado. Un análisis de riesgo nos ofrece como resultado los controles de la seguridad de la información que realmente necesitamos implementar. Además, ¿cómo realizarlo? Esto lo podemos realizar mediante los modelos de madurez. Y unos de los modelos de madurez más conocidos son el NIST, el CITI-ISEM, el COBOT, el SSE y el CERT o CSO, que nos proponen un modelo de 5 a 6 niveles de madurez o de cumplimiento. La fase 2, o llamada análisis del contexto de la organización y determinación del alcance. Básicamente es el contexto del sistema de gestión de seguridad de la información en cumplimiento de los requisitos de la normativa ISO 27001 recogidos en la cláusula 4. La cláusula 4 se refiere del punto de partida para desarrollar el SGSI y consiste en determinar o identificar los problemas internos y externos a los que se enfrenta la organización. Para solucionar para cumplir esta cláusula, se proponen 4 pasos, los cuales son la comunicación, el contexto del sistema de gestión de seguridad de la información, el contexto de la gestión de riesgos y de la definición de los criterios. Fase 3, elaboración de la política y objetivos del sistema de gestión de la seguridad de la información.
Al hablar de políticas, las políticas de seguridad consideran los objetivos de la seguridad de la información de la empresa. Al hablar de políticas de la información, estas deben ser fáciles de entender y estar resumidas para así ser explicadas a los responsables de aplicarlas. Además, ¿qué hace esto? ¿Qué hacen esto para obtener una visión? Las políticas se las hace para obtener una visión centralizada de la funcionalidad del estado de gestión de la seguridad de la información por parte de la empresa. Y además, para redactar las políticas de seguridad de la empresa, se deben tomar en cuenta las necesidades de la empresa y cuáles son sus objetivos para alcanzar. Bueno, yo les voy a hablar sobre la planificación del sistema de gestión de seguridad de la información. Prácticamente que tiene como objetivo identificar los activos de la información junto con las amenazas y vulnerabilidades. Prácticamente lleva una planificación de inventarios, de activos, de catálogos, de evaluación de amenazas para la seguridad de la información, un análisis de riesgos, una evaluación de riesgos también, un plan de tratamiento de riesgos y una selección de controles. Prácticamente tiene un inventario de activos, ya que esto tiene ciertos puntos que identifican los servicios, tanto internos, externos de la organización, la información que necesita para desarrollar sus servicios, la infraestructura que está involucrada en la prestación de los servicios que brinda, como el hardware, en este caso, que son las computadoras, los portátiles, los servidores, impresoras, también teléfonos móviles o incluso memorias USB. Y la infraestructura como oficinas, electricidad, aire acondicionado y más. Como siguiente punto también tiene que estas aplicaciones de software involucran prestaciones de servicios, no solo el software comprado, sino también el software que es gratuito. Eh, Identifica también las áreas subcontratadas, también los servicios legales, los servicios también de limpieza, los servicios de nube, los servicios de correo, y también identifica la dependencia de los servicios también, como las consideraciones, la información que es relevante para el negocio y encontrar también las cabezas. También otro punto es importante es que determina los medios de, de transmisión de la información. Y como último punto que tiene de este inventario de activos es también la identificación de soportes que encuentran de la información, como son los archivos de PDF, Word, Excel y otros formatos. También este inventario de activos tiene un nombre de proceso, un dueño, un nombre de activo, una descripción, un tipo de descripción. También puede contener datos personales, datos sensibles, confidencialidad, que se divide en tres secciones, como alta, media y baja. Disponibilidad también se define en tres secciones. La integridad de igual manera y un custodio de activos. También tiene una valoración de activos y asignación de riesgos prácticamente. Tiene un impacto que debería precisar ya con mayor exactitud una posible probabilidad de que ocurra un evento y, y no se basa en un impacto que sea posible, un número de ocurrencias. También determina el daño que se puede dar a una escala a aplicar cada activo y relaciones que tengan a varios niveles de cada información y afecta también la pérdida de integridad y disponibilidad también. También, al generar estas escalas, tiene 5 puntos importantes, como son la pérdida financiera insoportable para el negocio, la cobertura de medios internacional a largo plazo, enfrentar juicios con la posibilidad de encarcelamiento de directivos, unas multas importantes, unos litigios, lesiones o muertes de empleados o terceros, una fuga de talentos y con consecuencias lesivas para el negocio. Y también tiene también 4 puntos impactantes dentro del negocio, como la pérdida financiera, el impacto nacional negativo a nivel de medios de comunicación, la pérdida significativa de cuotas o de mercado, requisitos de comunicación, incluso de entidades reguladoras, que requieren una atención hospitalaria, una alta rotación del personal experimentado, y genera también 3 puntos de impacto moderado, como es la pérdida financiera en un valor de 1,2, un impacto de medios, un requisito de comunicación de entidades reguladoras, tratamiento de información, problemas generales y 2 puntos de impacto menor, como es la pérdida financiera, pero en un valor de 1 y 2, unos daños local y un impacto, tiene un punto de impacto también
incidental, como es la pérdida financiera significativa, incidentes no reportables y no lesionables. Esto genera una, una escala a una valoración de 0 a 5 puntos de dimensiones que no es aplicable y occidental, de menor, eh, no aplicable accidental, de menor o moderado o importante o extremo. Se divide estos impactos que tienen dentro del catálogo de amenazas. Prácticamente es conocer las fuentes de amenazas, las especificaciones de los sistemas que se verán afectados, así como los activos de seguridad. Prácticamente nos permite también comprender e identificar los impactos que tienen a diferentes maneras de clasificar dichas amenazas, como los criterios que se tienen que tomar en cuenta. Para ello, la fuente se tienen que lograr percibir la fuente de amenaza, los agentes, las motivaciones y resolver otra cuestión que sería, que sería bajo el prisma de un impacto que puede causar una seguridad de la información. También identificar primero amenazas para un segundo nivel y existen numerosos catálogos. Eh, Dentro de esto también se tiene el análisis de riesgos, que es un análisis en base a parámetros de frecuencia y valores de vulnerabilidad. Prácticamente es una escala definida que podría ser una probabilidad mínima muy baja, que no se identifican agresores o incidentes ni antecedentes. También la probabilidad de una probabilidad baja o que permite identificar prácticamente incidentes dentro de un sector o un área geográfica. Una probabilidad creíble y media que identifica agresiones ya como, así como incidentes de una organización y posibles incidentes de forma periódica sin frecuencia determinada. Una probabilidad definida o alta prácticamente se identifica como un historial de tipo de agresiones e incidentes que en nuestra organización se identifican desde el origen. Son incidentes o eventos que ocurren prácticamente a gran escala y afectan a una organización. Estos niveles de vulnerabilidad prácticamente son considerados como un impacto potencial a una pérdida de información que se puede considerar una amenaza. Este componente o nivel de vulnerabilidad es clave para una evaluación y definir las calificaciones para el impacto de la pérdida o la vulnerabilidad que se tenga dentro de estas amenazas. Un análisis de riesgos también establece un análisis en base a los parámetros de frecuencia y el valor de vulnerabilidad, clasificando como menor o inexistente, que es el deterioro. El deterioro también que es perceptible o bajo, que se considera como uno, deterioro grave o medio, que se considera como número 2, deterioro catastrófico o alto, que también se considera como un 0. Dentro de la fase 5 se tiene la documentación del sistema de gestión de seguridad de la información, que es una parte de generar ya la documentación en base a los controles de riesgo que se tienen que aplicar. Esta documentación ya genera, esta documentación del sistema de gestión de seguridad de la información, podemos estructurarla en 4 niveles, como las políticas de seguridad, los procesos de seguridad, las instrucciones técnicas de seguridad y registros evidenciales. La documentación requiere un análisis de riesgo que conduce a una identificación de controles que necesitan aplicar para una declaración ya confrontada con archivos de información y junto con procesos también que se llevan a considerar que se tienen que llevar a cabo dentro de una estructura y gestión de un proceso de toma de decisiones. Y esto lleva a una definición de responsabilidades, una comunicación para aprobar y validar ya las tareas que se han realizado. Prácticamente esta documentación es necesario por 2 motivos. Una es garantizar y la otra es establecer. Prácticamente garantizar es la repetición del tiempo del proceso para garantizar la aplicación de un sistema, de un proceso en su documentación y establecer también un proceso de mejora que permite el acceso a una información ya valiosa. Decidimos que queremos evaluar ya la eficacia de nuestro sistema
y permitir tomar una decisión para modificar ya y mejorar nuestro sistema prácticamente, y una frase que es la mejora y continua de nuestros procesos. Prácticamente, ¿qué información debe publicarse dentro de esta? Tiene que estar disponible dentro de un personal que tenga derecho a su consulta, y tiene que tener unos requisitos bajo las normas ISO que es la 27001. En caso nos impide, esta debe ser completa, actualizada, que realice un control dentro de la documentación, que con ello tiene que llevar un control mediante una codificación, eh, que se informen las versiones y actualización del documento y de las últimas modificaciones. Dentro de los niveles del sistema de gestión de seguridad de la información en ISO 27001, prácticamente las políticas de seguridad brindan ya estas líneas maestras de actuación, eh, que son políticas de seguridad de un alto nivel, que puede apoyarnos ya en políticas específicas que desarrollan ya temas particulares, y hacen referencia a un mismo documento de alto nivel, y estas políticas se establecen para un uso ya aceptable de Internet dentro de la empresa, o un uso de dispositivos ya móviles corporativos, unas políticas de uso de dispositivos móviles no corporativos. También lleva a unos procesos de seguridad, que es el segundo punto de la documentación del sistema de gestión de seguridad, que trata prácticamente de mejorar la eficacia, la eficacia y la eficiencia de las tareas, eh, que es responsable de gestionar un riesgo de la seguridad en relación a tipos de tecnologías que permiten ya implementar o interpretar una tecnología ya en un sentido ya más amplio. También estos procedimientos administrativos dentro de las organizaciones se tienen ya un uso aceptable, que estableciendo ya un procedimiento donde permitan ya explicar un uso del procedimiento de seguridad de políticas, informar al mismo tiempo ya responsabilidades, aclarar ya funciones responsables, propietario y activos de seguridad. Dentro del siguiente punto, que son las instrucciones y técnicas, prácticamente son el tratamiento de la información sensible, la determinación de requisitos, la mantenibilidad, la utilización o la transmisión dentro de una organización, dependiendo ya de la naturaleza que se tengan o los niveles de seguridad que se apliquen. Para esta información ya también la procedencia de comunicaciones, tanto sean inalámbricos de acceso remoto, y como último punto se tienen los registros y evidencias, que son los planes, se trata de la documentación, la observancia de los requisitos, eh, deben estar ligados con los documentos de varios niveles. Como fase 6 se tiene la implementación del SGI, que prácticamente es diseñar los procesos de seguridad, integrándonos en los procesos de una empresa o organización con aspectos de hallazgos identificados y controles de mitigación. Prácticamente diseña nuestros procesos de seguridad, eh, con controles de mitigación, en función garantizando ya niveles aceptables de confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información. Prácticamente una dimensión ya de un proyecto, se tienen ya los controles de gestión, los controles técnicos, los controles operacionales, los controles de cumplimiento, que los controles de gestión eh, son aquellos que afectan a la organización de una empresa, estructuras, métodos, las responsabilidades que se tengan dentro de la seguridad de la información, las instrucciones dentro de los dispositivos también. Los controles técnicos eh, es para la protección ya de correos electrónicos, de proteger las comunicaciones o accesos que se tengan externos, como los firewalls. Los controles operacionales, estos nos permiten o tienden a eliminar o a minimizar los riesgos de seguridad mediante las directrices que se tengan, las tareas peligrosas, los programas, para garantizar ya un buen entendimiento, ya bajo medidas de seguridad y la sensibilidad de los empleados. Dentro de los controles de cumplimiento, son los proyectos ya que se tengan que incorporar las mejoras del cumplimiento, la adaptabilidad, las actividades realizadas y
los sectores ya gubernamentales en relación a otros aspectos con la seguridad de la información. Los recursos que son necesarios para esta implementación son el coste económico, que se puede clasificar teniendo un mejor coste de implementación, un impacto significativo dentro de los presupuestos de una organización, una empresa que se tenga. Eh, Necesitan también, para aplicar esto, necesitan un estudio ya financiero que deben ser ya llevados a cabo bajo un análisis crítico. Se tienen también alternativas, como la planificación temporal o los recursos humanos y materiales, que dentro de la planificación son urgentes. También podemos determinar la necesidad del tiempo y afrontar los proyectos que tengan. Eh, el proceso de seguridad también aquí en la implementación, un proceso de seguridad se tiene que es la gestión la gestión de riesgos, el diseño de procesos o el plan de tratamientos, la implantación de procesos o controles que se tengan dentro de riesgos, la verificación y la auditoría. Dentro de esta responsabilidad de seguridad de la información, prácticamente establece, hace o implanta y supervisa, que recaba y detecta incidentes, prácticamente estableciendo indicadores de procesos que conviene definir uno o varias plantillas para recolectar los datos privados que se tengan dentro de un proceso de implantación de controles y medidas de seguridad, eh, que se derivan bajo un análisis o tratamiento de datos. Como fase 7 se tiene la comunicación y sensibilización del sistema de gestión de seguridad. Ya dentro de los planes de comunicación, dentro de toda organización se tiene una visión de seguridad de la información que incida ya que es necesario para el sistema de seguridad de la información, cuáles son las responsabilidades que se tengan y que afecta a cada empleado o sección de la empresa en cuanto a un programa que se tenga, un programa que esté implantado. Cómo documentar esto, se tiene que llevar una estrategia o un plan de comunicación independiente, una documentación independiente, unos objetivos que implican cada área, que pueda medir ya el grado de implicación que se tenga la responsabilidad y que implica en cada responsable del establecimiento, eh, donde quizás los responsables para este acceso de seguridad eh, tengan un objetivo común que no siempre es fácil meterse en unas competencias sin causar problemas de comunicación. Como fase 8 se tiene la auditoría interna, básicamente según la ISO 27001. La definición es que es una de las herramientas ya interesantes que permiten identificar insuficiencia dentro del sistema y detectar potenciales situaciones de riesgo. Tienen objetivos que permiten comprobar el sistema de gestión de seguridad de la información que hemos implantado y cumple los requisitos de la norma. También comprueban que los requisitos y procesos de la organización estén integrados correctamente a la seguridad de la información que está definida dentro de este sistema de gestión de seguridad de la información. Estos beneficios, que tiene la auditoría interna es que nos prepara para la certificación, permitiéndonos identificar ya correcciones de cualquier problema ante eventos que se tengan o que se lleven a cabo. También las auditorías permiten oportunidades de mejora, proporcionan ya la evidencia que proporciona una empresa certificadora, revisando ya, revisando bajo las políticas de una empresa, un recordatorio personal, también los requisitos de seguridad que imponen dentro de una empresa y alcance de los objetivos que se tengan, prácticamente para elegir un auditor interno del sistema de gestión de seguridad de la información. Se realizan informes, se conocen o se preparan la certificación y se monitorean también el sistema de gestión de seguridad. ¿Qué define el equipo del auditor? Designa ya una persona con un desempeño profesional que se tenga dentro del sistema, de este sistema, que desempeñe un papel importante que pueda
poner en puesta o inicia un proyecto de sistema de gestión de seguridad y logrando o cumpliendo los requisitos de la norma ISO 27001, que podemos revisar el cumplimiento y llevar una mejora dentro de la empresa. Las ventajas que se tengan al formar personal como auditores internos son valiosos para la organización, ya que audita y provee ya socios externos que garantizan que cuentan con controles de seguridad adecuados que se tengan. Dentro de la fase 9 se tiene la evaluación y desempeño, que esta es una parte fundamental que se tenga de cualquier sistema y cuenta con las siguientes herramientas como las auditorías internas de seguridad de la información y procesos de revisión por parte de la dirección. En la importancia de la revisión del sistema es otro punto ya clave que se tiene dentro de la norma y que puede pasar desapercibido, ya que a menudo no se le da mucha importancia, pero es un requisito o un estándar que se debe cumplir y no se tiene que pasar por alto, y esto permite ya que un sistema siga vivo, cumpla con una gestión dentro de políticas, temas como buenas prácticas de seguridad de la información, que permitan evaluar ya resultados y gestión, que permitan una alta dirección de tomas de decisiones, que estén bien informados bajo un análisis crítico, que se tenga un efecto importante dentro de una organización que gestiona, y la mejora continua en caso a los requisitos de la norma ISO 27001, también un ciclo estructurado, como es el plan planificar, el do hacer y el check monitorear, el act de actuar, que el plan prácticamente planifica el sistema lo que hemos tratado, como es la auditoría inicial, el análisis del contexto de la organización y determinación del alcance, la elaboración de la política y la planificación del sistema de gestión de seguridad que se tenga, el dúo hacer, que implanta un sistema de gestión que hemos desarrollado como fases de documentación, implantación y formación de la sensibilización, el che, que es el monitorear, que es la fase 8, la auditoría interna, y la fase 9, que es la revisión del sistema de la seguridad, el actuar, que exige el establecimiento de acciones en la mejora del sistema y detecta los incumplimientos y las deficiencias que se tengan. A continuación, mi compañera. Dentro de lo que es la fase 10, que tenemos mejora, la mejora del sistema de gestión de la seguridad de la información se refiere a la actualización continua de este sistema. Esto incluye la revisión permanente para encontrar ciertos errores, así como también consigo detectar ciertos tipos de malware, así también como proteger contra lo que es el robo de la identidad de los usuarios que hacen uso de cierta entidad. En cuanto al siguiente punto que tenemos las cláusulas. Dentro de estas, nos menciona lo siguiente. Las cláusulas que se deben cumplirse para llegar al alcance total de las especificaciones, al igual que toda la familia de las normas de gestión ISO. Nos buscan un acoplamiento de las necesidades de la organización de tal forma que los requisitos y la gestión de la seguridad se manejen en sí, esto para tener un mayor ahorro de tiempo y una visión hacia lo que se tiene que enfocar dicha organización. Como primera cláusula tenemos el alcance. La cláusula de alcance busca establecer un objetivo y alcance específicos para la gestión de la seguridad de la información. Estos deben ser cumplidos por la organización. Esto en sí para tratar de enmarcar lo que se tiene que hacer y consigo traer un mayor ahorro de tiempo en cuanto a las necesidades en específicos que necesita alcanzar dicha empresa o dicha entidad. En cuanto a nuestra segunda cláusula, se tiene referencias normativas.
La sección de referencias normativas enumera otras normas que contengan información relevante para determinar el cumplimiento de una organización con la norma. En sí, esta se ayuda o se acopla con otros tipos de normas para satisfacer ciertas necesidades en específicos de la organización que no se abastece con esta norma en sí para cumplir con lo que se necesita. En nuestra siguiente cláusula, en nuestra cláusula 3, que son términos y definiciones. Se tienen en consideración los siguientes términos. Control de accesos. En sí, esto es permitido para ciertas personas autorizadas que puedan acceder a los activos que se dispone en la empresa. En nuestra segunda parte tenemos la efectividad. En sí, estas son las actividades planeadas que se pueden ejecutar de una buena forma organizada y que se consiguen con los resultados o salidas que se quieren obtener. En cuanto a nuestros riesgos, tenemos la cierta probabilidad que estos puedan ocurrir frente a diferentes factores que se puedan presentar. En cuanto a la evaluación de riesgos, en sí aquí nos menciona que se pueden identificar, analizar y poner en tutela cuáles han sido estos agravantes a la organización. En cuanto al último punto, tenemos lo que es el tratamiento de riesgos. En sí, estos son los procesos o acciones que se deben poner en marcha para reducir los riesgos que se han sido identificados en lo que es el anterior punto, la evaluación de riesgos, para en sí tener un nivel tolerable o aceptable en cuanto a su ejecución. En nuestra siguiente cláusula tenemos como contexto de la organización. El objetivo principal de esta cláusula es dar protección a todos los activos de la información de una empresa con la necesidad de llegar a los objetivos establecidos en un plan de dirección de la empresa u organización. También se tiene que tener en cuenta lo que son los contextos internos, que en sí son aspectos sobre los que la organización tiene control, en los cuales son los que la gestión, sus recursos, la madurez que se tiene con ellos y también cómo se lleva en sí lo que es los activos de la información. También se tiene lo que es el cierto contexto externo, que son aquellos aspectos que la organización no tiene control directo, como son las competencias, ciertos ataques que se pueden presentar, pero con todo esto se tiene que hacer una evaluación frente a lo que se quiere llegar a cierto, como es el objetivo principal que tiene la organización, hacer las evaluaciones necesarias para lograr de una mejor manera dicha acción. Bueno, muy bien. Ahora me va a tocar seguir con lo que son las cláusulas que están dentro de la normativa ISO 27001. Y empezamos con la cláusula 5, que es el liderazgo. Bueno, esta cláusula en sí lo que se basa es en hacer una implementación ya lo que son las políticas de seguridad y como consecuencia pues de evaluar la disponibilidad de los recursos en conjunto de cómo va a ser la protección. Dentro de esta cláusula existen ciertos aspectos que se deben tener en cuenta y se deben manejar, como la política de seguridad. Aquí la política de seguridad tiene la responsabilidad de establecer y documentar todo lo que es las normativas de seguridad bajo los objetivos claves de la organización. Ya, para poder determinar cómo la organización lleva a cabo estos objetivos, estos deben estar alineados mediante la gestión y así, de esta manera, poder resumir todos los problemas de mayor importancia y cuáles se deben administrar. La política de seguridad de la información puede referirse o incluir lo que son sus políticas. Ya. Estas políticas lo que hacen es cubrir lo que es ya todos los controles de claves para el GSI. Y asimismo, se pueden incluir lo que es la selección de proveedores, críticos de seguridad, reclutamiento, entre otros. Otro de los puntos que está dentro en el liderazgo
está el manejo de los roles y responsabilidades. Aquí básicamente lo que hace es, mediante las políticas de seguridad, poder distribuir todos y cada uno de los miembros del equipo, cuáles van a ser las actividades y cómo se va a controlar para poder valorar el esfuerzo en la mitigación de los riesgos para asegurar la información. Aunque por aquí existen lo que son mínimos requisitos, como por ejemplo el respeto a los nombramientos, entre otras cuestiones. Y por último tenemos otro punto, que es el evaluamiento del liderazgo. Aquí básicamente lo que son los líderes del equipo establecen todas las direcciones estratégicas y estos se encargan de dar todo lo que son los recursos para la organización llegue a lo que son sus objetivos. Y dependiendo de cómo se encuentre estructurada esta organización, pues las personas podrán ser o no ser, recibir sus roles. Perdón. Ahora vamos con la siguiente cláusula. La sexta. Hace referencia a la planificación. Ya. La planificación lo que hace es busca generar una planificación para lo que es la evaluación de los riesgos, que son potenciales y que pueden acusar a lo que son las organizaciones. Y asimismo, cómo poder destacar la mitigación del impacto de estos riesgos. Aquí tenemos que la evaluación de los riesgos es importante por las siguientes razones. Ya. Tenemos que evaluar ayuda a aumentar la probabilidad de identificar todos los riesgos. Asimismo, la asignación de los recursos puede ayudar a detectar cuáles son las zonas afectadas y cuáles son las que han sufrido mayores impactos. Y a partir de esto, se puede tomar decisiones. De igual manera, con ya las evaluaciones realizadas mediante la planificación, se pasa a lo que es el tratamiento de los riesgos. Ya. Aquí en el tratamiento de los riesgos también se tienen en consideración puntos importantes, entre los que podemos mencionar la evasión, la eliminación y la aceptación y el tratamiento de los riesgos. Bueno, ahora tenemos la siguiente cláusula. Soporte. La cláusula de soporte hace referencia a todo lo que son recursos humanos, infraestructura, herramientas, medios ambientales, entre otros. Aquí tenemos aspectos muy importantes como la competencia. Hace referencia a lo que es la seguridad de la información y cómo se van a implementar todas las metodologías y habilidades para poder solventar los riesgos que puede sufrir la información. Y para poder asegurar una base adecuada de conocimientos y habilidades, se debe tener en consideración que se debe definir conocimientos y habilidades. Se debe determinar qué se necesita para alcanzar ese conocimiento. De igual manera, se debe establecer el tipo de evaluación que se va a realizar y cualquier habilidad que se enfoque en mejorar la seguridad de la información. En otro punto está la concienciación. Aquí el personal que forma parte de la organización debe tomar un conocimiento profundo para poder determinar cuáles son los impactos y cómo pueden llegar a afectar estos a la organización. Y por último, la comunicación. La comunicación, pues, es la actividad en la que todos los miembros del equipo, pues, dan a conocer cuáles son las novedades y poder de esta manera determinar qué se puede realizar para mejorar la seguridad de la información. Bueno, ahora tenemos la siguiente cláusula. Operación. La cláusula de operación básicamente es la etapa de hacer o poner en marcha la planificación desarrollada basándose en un control adecuado para la entrega del producto o servicio. Aquí, en este contexto, tenemos que la gestión de los riesgos de seguridad es muy importante, ya que aquí se involucran la evaluación de riesgos de seguridad y el tratamiento de los riesgos. Y ahora pasamos a la novena y penúltima etapa, que es la evaluación del desempeño. Evaluar el desempeño lo que hace es permitir determinar qué tan efectivo es y cuáles son las limitaciones presentes. Aquí tenemos aspectos fundamentales como lo es el seguimiento, la medición, análisis, evaluación, auditorías internas y revisión de dirección. Y finalmente llegamos a la última de las cláusulas, que es la mejora. La mejora consiste básicamente en la etapa de las políticas y las metodologías previamente realizadas bajo la revisión de la no conformidad para en consecuencia generar una acción de mejora continua. Lo que básicamente hace es que una vez que se termina, se debe realizar una recopilación de la información sobre cuáles son
cuáles son las opiniones o cuáles son las valoraciones que se le da a las cláusulas que se ha dado para poder mejorar la seguridad. Y a partir de esto poder generar nuevas políticas o reformar las ya existentes. Con esto tenemos que han sido las 10 cláusulas que maneja la norma ISO 27001 en la versión 2003. A continuación, hablaremos de la importancia de la norma ISO 27001, la versión 2013. Hoy en día, la información de las compañías es su activo más importante y este puede sufrir algún tipo de fraude, hackeo, sabotaje, vandalismo, espionaje o un mal uso por parte del recurso humano. Estos actos delictivos que he mencionado, por lo general, son realizados por ingenieros, hackers, empleados u organizaciones que están dedicadas al robo de datos y lo único que buscan es interferir en la reputación de la empresa. Es por esta razón que es tan importante contar con herramientas que permitan evitar que este tipo de hechos sucedan. Entre algunos de los beneficios de la norma ISO 27001-2013 tenemos los siguientes. En primer lugar, está la calidad del servicio, también está las certificaciones internacionales sobre mitigación de riesgos y seguridad, también tenemos la mitigación de amenazas y control del impacto de riesgos, también está el control de gastos en seguridad y mantenimiento constantes, así como el control de brechas de seguridad, la mejora de inversiones empresariales y por último la adaptabilidad a cambios y movimientos de información. Bien, la estructura de la norma ISO 27001-2013 es la siguiente que se muestra en la gráfica. Como podemos observar, tenemos los siguientes conceptos. El primero es el objeto y el campo de aplicación. Este nos brinda las herramientas para poder saber cómo es el uso de la norma, qué beneficios nos trae y cómo es que debemos aplicarla. El siguiente es las referencias normativas. En este caso, son los documentos que se debe tener en cuenta para aplicar las recomendaciones de la norma. Enseguida sigue los términos y definiciones. Aquí se considera un glosario que nos va a permitir entender las palabras claves de lo que está escrito allí. Luego tenemos el contexto de la organización. Este es uno de los requisitos fundamentales para poder aplicar la norma. Busca entender el contexto de la empresa y cuáles son sus necesidades para verificar cuál será el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información que se va a poner en marcha. A continuación tenemos el de liderazgo. Es importante generar una cultura en la compañía alrededor de la seguridad de la información. Por eso, todos los empleados deben estar enterados sobre los planes de acción que se van a llevar a cabo y de qué manera, para que estos puedan contribuir a su cumplimiento. También es clave que los líderes de la empresa nombren a responsables y den a conocer oportunamente las políticas que se han establecido. El siguiente paso es la planificación. Aquí se debe establecer los objetivos y cuál va a ser el camino a seguir para poder lograrlos. Cómo será la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información y teniendo en cuenta también los riesgos que se han identificado de forma previa. El siguiente es el soporte. Para el adecuado funcionamiento del sistema se debe contar con los recursos necesarios que le permita ser competente, contar con una óptima comunicación y documentar la información que se requiera para cada caso. Luego tenemos la operación. Para tener una gestión eficaz, se debe planificar, implementar, monitorear y controlar cada uno de los procesos, valorar cada riesgo y también crear una solución para cada uno de estos riesgos que se han identificado. La penúltima es la evaluación de desempeño. Aquí se debe realizar el seguimiento, la medición, el análisis, la evaluación del sistema que se ha implementado con la finalidad de poder verificar que se está cumpliendo con lo que se ha establecido. Por último, tenemos la mejora. Aquí, finalmente, se trata de identificar qué aspectos no están funcionando correctamente para que se pueda ajustar y cumplir con el objetivo que se ha planteado, el objetivo final. Bien, por último tenemos las conclusiones.
Mediante el trabajo realizado hemos llegado a las siguientes conclusiones. La primera es que la norma ISO 27001-2013 nos ayuda a mejorar la gestión de la seguridad de la información en cualquier empresa o organización, sin importar a qué se dedique esta o sin importar su ámbito, ya que la seguridad es de extrema importancia en la actualidad y es aplicable en cualquier lugar o contexto. La siguiente sería que la norma ISO 27001 propone un enfoque para la seguridad de la información en el que se tome en cuenta a todos los activos que requieren protección, como pueden ser la información digital, documentos, equipos, PCs, redes, entre otros. Aquí tenemos las referencias que hemos empleado para realizar el trabajo. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo.